Hoy quería hablar del tema de los fantasmas, un tema para muchos muy interesante, y ha habido personas que han creído o han justificado algunos versículos de la Biblia para justificar y probar que la Biblia sí reconoce los fantasmas. Quería pues aclarar sobre todo un pasaje de la Biblia muy interesante que es Primera de Samuel 28, del versículo 17, del 7 al 19. Para ponernos en contexto, hemos de decir que el pueblo de Israel escoge a Saúl como rey. Este rey, que empezó muy bien, pues se fue poco a poco apartando de Dios y llegó al punto de no solo desobedecer a Dios, sino de este hombre pues apartarse completamente de Dios, al punto de que ya Dios, el Espíritu de Dios no estaba en él. Por lo tanto buscó fuera de Dios, recurrió digamos a otras cosas que no agradaban a Dios para hacer su voluntad. Entonces aquí en este pasaje vamos a Primera de Samuel 28 y vamos a ver lo que dice. En el versículo 7 dice, como hemos dicho, Saúl está lejos de Dios. Entonces dice, Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Es decir, como ya Dios no está sobre Saúl, lo que éste hace es recurrir a adivinos para que le pronostiquen el futuro. Vamos también a comentar que esta es una época donde el pueblo de Israel está en guerra, concretamente la lucha contra los filisteos, y los reyes, digamos, buscaban pues el consejo divino pues para todo lo que hacían. Dice, y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, vemos cómo Saúl pues se dirige a la divina, ¿no? Y se disfraza para que no le reconozcan y va junto a la divina. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, la divina, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profeta ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Bueno, uno puede estar un poco perdido. ¿Quién es este Samuel? Recordemos que Samuel era un profeta de Dios, que vivió en la época también un poquito anterior a Saúl. Y este profeta y este hombre de Dios, pues como muchos han entendido, es que, aquí es un fantasma que aparece de alguna forma tanto a la divina como a Saúl. Y vemos que se queja porque dice, bueno, ¿para qué me estás llamando? ¿Para qué, Saúl? ¿Para qué vienes a mí? ¿No? Y dice en el versículo 16, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Es decir, Saúl recurre a una divina para que, le diga, le pronostique qué es lo que está pasando, y Samuel se aparecen, tanto él como la divina se le aparecen a Samuel, van junto de Samuel a buscar que les diga, este profeta, pues cuáles son las razones, cuáles son las causas.
Muchos han entendido que, bueno, de alguna forma, como ya en este caso Samuel, hemos de recordar que estaba muerto, que se trata de un fantasma, se trata del espíritu de Samuel. Pero no, hemos de decir que aquí lo que la Biblia está estableciendo y se habla en otras partes es el Hades. La Biblia lo que dice es que cuando uno muere, va a un lugar que se llama el Hades o el Seol y allí espera, es un lugar de espera hasta el juicio, hasta que viene el juicio de Dios. Podemos, por ejemplo, esto verlo en Lucas 16, 19, 31, la famosa parábola de Lázaro y el hombre rico, que habla, es una parábola que uno puede leer y es donde ya lo expliqué en otro tutorial, donde se habla de un lugar donde van las personas cuando mueren, las almas de las personas que mueren. Un lugar donde por un lado tiene el paraíso y por otro lado se llama el Tártaro, que es donde están las almas de aquellos que no han obedecido a Dios. Entonces aquí en esta escritura de Primera de Samuel, lo que Dios, lo que la divina y tanto la divina como Saúl están yendo es a ver a Samuel en este lugar del Hades, el lugar donde se encuentran las almas en espera. Y bueno, pues aquí es una advertencia más, lo que nos quiere decir la Biblia básicamente es pues de hacer y obedecer a Dios y buscar a Dios, no buscar adivinos, no buscar todo eso, es idolatría para Dios y desagrada a Dios. Entonces yo te animo a que vayas a la palabra, porque hoy Dios pues nos está diciendo que no tenemos tampoco a los profetas como tenían en esa época, como era Samuel, pero sí tenemos la palabra que nos ha dejado y podemos ir a ella, podemos encontrar en ella respuestas, podemos encontrar en ella promesas y sobre todo en ella podemos encontrar incluso pues nuestro futuro y el destino que Dios nos ha preparado y las respuestas a las preguntas que todos nos hacemos de qué hacemos aquí, dónde vamos y cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Te animo, tú que me escuchas o quizá estás viendo este tutorial, que recurras a la palabra, que vayas a ella y busques en la palabra cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Gracias.